El osteoclasto era la célula que se va a encargar de realizar ¿qué función dijimos? ¿Qué? Fuerte. No, el osteoclasto. El osteoclasto secreta matriz. Y el osteoclasto lo contrario, ¿sí? La degradación de la matriz. Eso se llama resorción ósea. ¿Ya? El osteoclasto, no se olviden, es la única célula del hueso que no es del hueso. ¿De dónde viene el osteoclasto? ¿De dónde viene? ¿De la médula? De la médula ósea. Es un derivado de células sanguíneas, deriva de los monocitos. ¿Sí? Eso ya vamos a hablar de eso. ¿Ya? Para llevar a cabo el proceso de resorción ósea, el osteoclasto justamente se forma o se convierte en esta célula gigante multiplicada, porque así como célula gigante multiplicada tiene más actividad de liberar enzimas para poder llevar su función de degradación del hueso. ¿Sí? Recuerden que la matriz del hueso tiene dos componentes. ¿Cuáles son los dos componentes? ¿Cuáles son los dos componentes? Orgánico. Eso, tiene una parte orgánica con colágeno, proteoglicanos, glucoproteínas, y tiene una parte inorgánica con ¿qué? Con osteopatía. Cristales de hidroxiapatita, ¿no? Es fosfato cálcico hidratado, ¿sí? Entonces tiene el osteoclasto para degradar la matriz del hueso, tiene que romper los dos componentes. ¿Ya? Y aquí es donde el osteoclasto ejerce ciertas funciones. ¿Sí? Pero antes de ver cómo realiza la resorción ósea, hay clásicamente una descripción del osteoclasto donde en la célula se la divide a la célula como tal en algunas partes donde el osteoclasto tiene también algunas características peculiares. ¿Ya? Como pueden observar, los osteoclastos se describen clásicamente en ¿cuántas zonas? 4 zonas. ¿Ya? Y en esas 4 zonas vamos a encontrar también componentes diferentes. ¿Sí? Veamos, la primera zona o el primer componente es esta de acá. Dice que es la zona que está contraria a las lagunas de Cauchy. ¿Qué son las lagunas de Cauchy? ¿Qué hace el osteoclasto? Degrada matriz. Cuando el osteoclasto comienza a degradar matriz, obviamente pues el osteoclasto va a comenzar a acabar sus restos dentro del hueso, ¿sí? Y ese pequeño espacio que va a resultar producto de la degradación de matriz, donde va a alojar a los osteoclastos, se van a llamar lagunas de Cauchy, ¿ya? Entonces, aquí más o menos estaría la laguna de Cauchy, la parte donde el osteoclasto está degradando matriz, y por tanto, esta zona contraria, donde se alojan, ¿quiénes están alojados aquí? ¿Quiénes son? ¿Qué son estos? Los núcleos, y principalmente la mayor batería de organelas celulares. Esta va a ser conocida como la zona basal, ¿ya? Se llama zona basal, la zona de organelas, ¿sí? Otra zona, que es esta zona de acá. Ahora, todos conocen una ventosa, ¿no? ¿Han visto alguna vez una ventosa? En las ventosas se pegan por los laterales, ¿sí o no? ¿Sí? Han pegado una ventosa a un vidrio, se pega la ventosa en las partes laterales y el centro a veces se queda una burbuja, ¿sí? Más o menos lo mismo hacen los osteoclastos, ¿sí? Lo que ocurre es que cuando se adhiere al hueso, lo hace por todo el borde externo. Este borde externo que están viendo acá, que circunscribe y que pega al osteoclasto al hueso, ¿sí? No tiene organelas, pero sí tiene una zona con microfilamentos y también glucoproteínas que lo pegan al hueso. Va a ser conocida como la zona, ¿qué zona es? La zona clara. Se llama clara porque no tiene organelas. Y esta es la zona de adherencia y va a formar un sello con el hueso. Se pega. Vamos a ver por qué se forma ese sello así. ¿Sí? Entonces, esta es la denominada zona clara. Esa de acá, fíjense que ocurre en esta porción. ¿Qué hacen los osteoclastos en esta porción? ¿Qué genera? Forma microvellosidades. ¿Ya? Siempre que ustedes vean microvellosidades, tienen que relacionar con superficie o de absorción o de secreción. ¿Sí? Esta zona central, ahora el centro de mi ventosa está libre.
Y en ese centro de la ventosa se forman microvellosidades, ¿sí? Esta zona de acá se va a conocer como la zona del borde en cepillo. Esta es la zona activa que participa en el proceso de resorción ósea. Y finalmente, esta zona intermedia entre la zona de cepillo y la zona basal va a representarse la zona vesicular, donde va a haber un tránsito de vesículas de ida y de vuelta. ¿Sí? ¿Por qué de ida y de vuelta? Porque el osteoclasto va a ser lo siguiente. ¿Ya? ¿Recuerdan el sello que forma el osteoclasto? Este sello lo hace morado. Es como una ventosa, el osteoclasto se pega a la superficie del hueso para generar un microambiente acá, ¿sí? Que no se mezcle con el resto del hueso. ¿Ya? Observen que esta zona, ¿qué se llama esta zona? ¿Qué se llama esta zona? No, la zona del cepillo, este borde del cepillo, se crea una zona en la cual los osteoclastos van secretando protones hacia este espacio. Los protones se forman a partir de una enzima, la anhidrasa carbónica. ¿Sí? La anhidrasa carbónica es una enzima, la vamos a dar en varios puntos a la anhidrasa carbónica. En todas estas células hace lo mismo. Entonces ya vayan tomando en cuenta la función de la anhidrasa carbónica. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? ¿Qué hace? ¿Agarra qué? Dióxido. ¿Qué es eso? Dióxido de carbono. ¿La une con quién? Con el agua. Agua. Y la anhidrasa carbónica agarra CO2, agua, y la convierte en ¿qué? En ácido carbónico. ¿Sí? Eso es lo que hace la anhidrasa carbónica. La vamos a volver a ver en el estómago, la vamos a volver a ver en el pulmón. ¿Sí? Entonces, no se olviden de la anhidrasa carbónica. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? En sangre también la vamos a volver a repetir. De aquí a poquito vamos a repetir. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? Convierte dióxido de carbono y agua ¿en qué? En ácido carbónico. Y hace también la transformación inversa, por si acaso. ¿Sí? La anhidrasa carbónica también puede agarrar ácido carbónico. ¿Y qué puede hacer? Separarlo en qué? El dióxido de carbono y agua. Entonces es una enzima que genera una reacción, aquí también por eso de ida y vuelta. ¿Ya? ¿Sí? No se olvide. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Una vez que se forma ácido carbónico, el ácido carbónico es disociado, es roto por el osteoclasto en ion bicarbonato que pasa a la sangre y en iones de qué? De protones. ¿Ya? Y esto es lo que utiliza el osteoclasto. A continuación, los protones van a ser bombeados por bombas de protones en esta zona que se llama esta área. La área de borde del cepillo, y el osteoclasto comienza a bombear protones en esta zona. Por eso es que se ve de color verde, con un incremento en la cantidad de protones en esta zona, el medio se hace ácido. ¿Sí? ¿Y qué ocurre en ácido con los cristales inorgánicos? En una solución ácida, los cristales comienzan a disolverse. ¿Sí? Es una reacción química habitual. Si usted saca un pedazo de hueso y le pone en una sustancia ácida, ácido clorhídrico, ácido nítrico, etc., ¿qué va a ocurrir en medio ácido con toda la parte inorgánica? ¿Qué va a comenzar a ocurrir? Comienza a hacer una reacción y los ácidos disuelven a los cristales. ¿Sí? Hagan el experimento si quieren, agarren vinagre, ¿sí? Bastante, o un jugo de limón potente, metan hueso y van a ver que va a comenzar a burbujear. ¿Sí? Y eso quiere decir que hay una reacción donde los ácidos comienzan a ¿qué? A desmineralizar al hueso. Entonces, esta es la forma en la cual los osteoclastos degradan la matriz inorgánica. ¿Entendido? ¿Sí? Generando un medio ácido, y el medio ácido finalmente comienza a disolver a los cristales inorgánicos. ¿Ya? Entonces, la parte inorgánica ya está, ya se degrada. Ahora, ¿qué falta degradar? La parte orgánica. ¿Qué tiene la parte orgánica? Colágeno, proteoglicanos, glucoproteínas. ¿Cómo va a degradar ahora la parte orgánica? Ahora lo va a hacer por sus
enzimas versus lisosomas. ¿Ya? El osteoclasto es un monocito, deriva, es un macrófago, tiene lisosomas y los lisosomas que tienen enzimas que pueden digerir y quebrar proteínas, proteoglicanos, etc. ¿Y entonces qué hace luego el osteoclasto? Los lisosomas comienzan también a liberar sus enzimas a estas funciones y las enzimas lisosómicas comienzan a romper la parte orgánica del hueso. ¿Ya? Y con todo eso, el osteoclasto está diseñado para degradar tanto componente orgánico como inorgánico del hueso. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Entendido? Mira, pues pueden preguntar cosas en hueso. ¿Ya? ¿Comprendido el osteoclasto? Pero hay una parte que no les he explicado, ¿ya? Y es esta de acá. Esta de acá. Hay un proceso de regulación muy compleja, un tanto, en realidad su libro lo hace complejo, porque no es tan complejo, ¿ya? Es un proceso de regulación entre los osteoblastos y los osteoclastos. En realidad, el osteoblasto, ¿qué es el osteoblasto? ¿Qué hacen los osteoblastos? Osteoblasto. ¿Qué es el blasto? Secreta antes la reforma. ¿Sí? El osteoclasto tiene una participación directa sobre la acción de los osteoclastos. ¿Ya? Tiene que ser así. ¿Sí? Recuerden, el osteoclasto forma matriz, el osteoclasto ¿qué hace? Degrada. ¿Sí? Y debe haber siempre una regulación entre la función de uno y otro. El osteoclasto destruye, el osteoclasto tiene que generar matriz más o menos al mismo ritmo. ¿Sí? Y viceversa. ¿Ya? Porque si ese balance se rompe, por ejemplo, si los osteoblastos dejan de tener mucha función y los osteoclastos tienen más, ¿qué va a ocurrir con el hueso? La matriz se va a ir degradando con más facilidad, entonces la matriz se va a ir debilitando. ¿Okay? Y eso ocurre, ¿sí? Las mujeres cuando entran a la menopausia dejan de secretar estrógenos, ocurre este desbalance. La falta de estrógenos hace que los osteoblastos dejen de tener mucha función. ¿Y quién tiene más función? Los osteoclastos. ¿Y qué fenómeno final va a producir? Va a producir una mayor degradación de la matriz ósea, debilitamiento de la estructura del hueso. ¿Qué se llama eso? Osteoporosis. ¿Entienden? Entonces fíjense que esta regulación de células es bien importante. ¿Ya? Acá el osteoblasto juega una función muy importante. Entonces aquí voy a dibujar yo al osteoblasto. No se olviden que el osteoblasto secreta matriz extracelular para generar hueso, ¿sí? Pero fíjense que también secreta diferentes tipos de sustancias que van a cumplir una función reguladora sobre el osteoblasto. ¿Ya? Dentro de estas sustancias tenemos el FSCM, significa factor estimulante de colonias de monocitos macrófagos. ¿Ya? ¿Qué significa el FSCM? ¿Qué significa? Factor estimulante de colonias de quién? De monocitos o macrófagos. ¿Ya? Por un lado. Por otro lado, secreta un ligando. El ligando es el ligando para un receptor. El receptor se llama RANK, ¿sí? Pero el ligando, o sea, la sustancia que va a ir a actuar sobre el receptor, se llama RANK ligando, o RANK. ¿Sí? También libera esto. ¿Ya? ¿Qué más va a liberar? Libera osteoprotegerina. Y le vamos a poner de otro color porque esta va a cumplir una función diferente. Osteoprotegerina, ¿sí? O ligando de osteoprotegerina. ¿Ya? Entonces los osteoblastos liberan estas sustancias químicas que van a tener directamente una acción sobre los osteoclastos. ¿Sí? Entonces veamos qué función va a cumplir. Si ustedes van a ver esto en su libro, es bien complejo, lo hace bien medio difícil, es medio cruzado de entender, ¿sí? Pero si saben lo que les voy a explicar enseguida, es suficiente. ¿Ya? Fíjense. Y el osteoblasto también libera algo más, pero le vamos a dejar aquí un espacio.
Ya, vamos a dejar un espacio porque es otro tipo de mecanismo. Fíjense, entonces, cuando yo necesito, el osteoblasto, el hueso necesita que se degrade, que se remueve el hueso, ¿sí? Para mecanismos de remodelación, recuerden que la matriz del hueso todo el tiempo tiene que ir remodelándose, ¿ya? Es parte de su función, ¿sí? Recuerden que el hueso está todo el tiempo sometido a tensión, estamos caminando, saltando, haciendo ejercicio, entonces nuestra matriz siempre tiene que ir renovándose. Entonces, para el proceso de renovación, todo empieza con la liberación de esto. ¿Qué significa FSCM? ¿Qué significa? Factor estimulante de colonias de monocitos barra macrófagos. El nombre lo dice todo. ¿Qué hace este factor? Estimula a que se formen ¿qué? Colonias de quién? De macrófagos barra monocitos. ¿Ya? Entonces, este es un primer factor cuya función va a ser varias. La primera es hacer o producir el reclutamiento de ¿quién? De los monocitos. ¿Ya? Cuando en el hueso se libera el FSCM, ¿qué ocurre? Hace que los monocitos que están circulando en la sangre se recluten. Reclutar quiere decir que dejen la sangre y pasen hacia el hueso. ¿Ya? Entonces los monocitos van a comenzar a salir de la sangre y van a pasar hacia el hueso. ¿Sí? Entonces, primera función del factor estimulante de colonias es reclutarlas. ¿Ya? Segunda función de este factor, su nombre lo dice todo. ¿Qué hace? Estimula la formación de ¿qué? Colonias. Entonces, va a estimular a que los monocitos proliferen, y cuando están proliferando los monocitos, ¿qué va a ocurrir? Estos se van a fusionar y se van a convertir en ¿qué? En una célula gigante con muchos núcleos. ¿Sí? Entonces, el factor estimulante de colonias de macrófagos monocitos también permite ¿la qué? La formación de osteoclastos a partir de monocitos. ¿Ya? Y este es el factor que estimula que los monocitos salgan de la sangre, estimula que los monocitos proliferen en el hueso y estimula que luego estos monocitos se fusionen y se conviertan en ¿qué? En osteoclastos. Entonces, fíjense, es un factor bien importante. ¿Ya? Y no hace solo eso. En los osteoclastos ya formados, este mismo factor, el factor estimulante de colonias de monocitos, también estimula, ya en los osteoclastos presentes en el hueso, estimula que los osteoclastos comiencen a generar y formar un receptor, ¿sí? Un receptor. Entonces va a ir a los osteoclastos y va a hacer que los osteoclastos comiencen a expresar un receptor. Este receptor es el famoso receptor AN, es un receptor de actividad de transcripción nuclear, ¿ya? Y este receptor ANK se llama RANK. Entonces, ¿qué hace también el FSCM en los osteoclastos? ¿Qué hace? Que los osteoclastos expresen y formen ¿qué cosa? El RANK. ¿Qué es el RANK? Es un receptor de actividad de tirosinasa, ¿ya? Y se activa, ¿sí? Aquí está. Muy bien. Entonces, en los osteoclastos, ¿qué ya tiene este mini osteoclasto? ¿Qué ya tiene? El receptor ANK, o RANK, ¿sí? Listo. Ahora, ¿quién va a ir a este receptor? ¿Quién va a ir a este receptor? El ligando para el receptor, ¿sí? Una cosa es el receptor, otra cosa es ¿qué? Ligando. ¿Ya? El ligando es la sustancia que se va a unir directamente con el receptor, ¿sí? ¿Y qué se llama ligando? ¿Ligando para quién? Para el RANK, o RANK-L. ¿Quién libera RANK-L? El osteoclasto. Ahora, una vez que los osteoclastos ya han expresado el receptor RANK, el osteoblasto puede liberar ¿qué? El ligando, ¿sí? Y cuando se libera el ligando, este ligando viene,
se une con los receptores y cuando el osteoclasto está bajo efecto del ligando, ¿qué va a ocurrir? El osteoclasto se activa. Y cuando se activa, ¿qué va a comenzar a hacer? ¿Qué va a comenzar a hacer? Todo lo que hemos mencionado, comenzar a liberar enzimas, protones y comenzar a degradar la matriz. Entonces, este es el mecanismo de activación de la resorción ósea. ¿Sí? Este es el mecanismo de la activación de la resorción ósea. Entonces, fíjense, ¿quién está activando en realidad al osteoclasto? ¿Quién lo está activando? ¿Quién lo está activando? El osteoblasto. El blasto es el que activa el osteoclasto, permite el reclutamiento, permite la formación de osteoclastos y también permite la activación del osteoclasto para que comience a degradar la matriz. ¿Ya? Entonces su función es bien importante, ¿sí? Pero obvio, el osteoblasto no siempre tiene que activar a la matriz, a veces necesita ¿qué? Frenar al osteoclasto. ¿Ya? A veces dicen, no, ya está degradando mucho este osteoclasto, ahora tenemos que parar. ¿Sí? Ahí entra en acción otra sustancia que libera el osteoblasto. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? OPG. ¿Qué significa OPG? Osteoprotegerina. Su nombre lo dice todo. ¿Qué hace esta sustancia? Osteoprotegerina. ¿Qué hace la osteoprotegerina? ¿Qué se está diciendo en su nombre? ¿Qué hace? Protege al hueso. ¿De qué protege al hueso? De la resorción ósea. ¿Sí? La osteoprotegerina cumple una función completamente contraria a esta. ¿Ya? Primero, la osteoprotegerina compite con el ligando. Quiere decir que cuando se libera, tiene más afinidad por los receptores y los puede bloquear. ¿Sí? La OPG puede bloquear a los receptores. Y si los receptores se bloquean, ¿qué ocurre? El osteoclasto ya no se activa. ¿Por qué? Por el ligando. Entonces el osteoclasto entra en un estado de reposo, deja de resorción. ¿Sí? La OPG también tiene un fenómeno sobre eso. ¿Inhibe qué? ¿Inhibe qué? La formación de otros osteoclastos. E incluso inhibe ¿qué? El reclutamiento de monocitos al hueso. Entonces, verdaderamente, ¿qué está haciendo la osteoprotegerina? Está protegiendo el hueso ¿de qué? De la resorción ósea. ¿Entendido? Entonces, esa es la función de la OPG. ¿Qué significa OPG? Osteoprotegerina. Entonces, no se olvide. ¿Sí? Entonces, este es el fenómeno general de activación de osteoclastos. ¿Quién se encarga de activar y de inhibir a la función de los osteoclastos? ¿Quién se encarga? El osteoblasto. Tiene una función bien importante. ¿Ya? Acá también hay una sustancia que participa, pero ya de forma indirecta. ¿Sí? Hay hormonas que se encargan de regular la cantidad de calcio en la sangre. ¿Sí? La cantidad de calcio en la sangre es muy importante para funciones vitales. ¿Ya? El calcio, olvídense de que solo sirve para formar hueso. No. ¿Sí? La contracción muscular que necesita niveles de calcio. Su corazón para que se contraiga todo el tiempo que necesita calcio. Los calcios regulan la contracción. ¿Sí? Sus neuronas para que todo el tiempo funcionen y liberen neurotransmisores. ¿Quién regula la liberación de los neurotransmisores? Calcio. Entonces el calcio es muy, muy, muy importante para la regulación de todas estas funciones. ¿Ya? Entonces el calcio tiene que mantenerse en unos niveles importantes. Obviamente, ese calcio, ¿dónde está almacenado? En los huesos. Entonces casi nunca tenemos deficiencia de calcio. Por eso, porque el hueso cumple con esta importante función de reserva de calcio para nuestro cuerpo. Pues que nunca tenemos problemas de contracción, ¿no? Casi nunca, porque pueden haber problemas endógenos que sí. ¿Ya? Hay una hormona que está muy relacionada con la regulación de calcio. Es la hormona paratiroidea, ¿sí? Que se libera en las glándulas paratiroides. ¿Ya? Esta hormona, junto con la calcitonina, regulan los niveles de calcio. ¿Sí? Cuando hay ¿cómo se llama? Poco calcio circulante en la sangre, las células de su glándula paratiroides reconocen esta baja de calcio. Pues, ¿qué hacen? ¿Y qué liberan? ¿Qué liberan?
Hormona paratiroidea, ¿sí? Y la hormona paratiroidea va hasta luego, tiene altas funciones en los riñones, en el tracto gastrointestinal, etc. Pero una es en el hueso. ¿Qué hace la hormona paratiroidea? ¿Va hasta dónde? Hasta el osteoblasto. Y la hormona paratiroidea en el osteoblasto estimula que el osteoblasto comience a secretar otra sustancia, el factor estimulante de los osteoclastos. ¿Sí? Su nombre lo dice todo. ¿Qué hace este factor? ¿Qué es este factor? Su nombre dice todo, factor estimulante de osteoclastos. ¿Qué hace este factor? Estimular los osteoclastos. ¿Sí? Entonces, este factor también es otro factor importante que se va a encargar de ¿qué? De activar a los osteoclastos. ¿Para qué? Para que induzca a que los osteoclastos comiencen a resorcionar el hueso o destruir. Y obviamente, cuando el osteoclasto está destruyendo, degradando matriz, ¿qué va a liberar? ¿Qué va a liberar? Siempre que el osteoclasto degrada matriz, ¿qué libera? ¿Qué libera? Calcio. ¿Ya? Y esto hace que los niveles de calcio en la sangre aumenten. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta actividad osteoclasto está también directamente relacionado ¿con qué? ¿Con qué? Calcio. Con los niveles de calcio en la sangre. Un mecanismo de regular la cantidad de calcio en la sangre es justamente regulando la actividad de osteoblastos y osteoclastos. ¿Entendido? ¿Sí? Cuando yo quiero aumentar los niveles de calcio en la sangre, aumento la actividad de los osteoclastos y disminuyo la actividad de ¿quién? De los osteoblastos. O sea, los osteoblastos dejan de gastar calcio de la sangre para formar matriz y al contrario, los osteoclastos degradan matriz y liberan más calcio. ¿Ya? Y al contrario, cuando mi cuerpo necesita bajar los niveles de calcio, se liberan hormonas para cumplir la función contraria. Aumenta la actividad de los osteoblastos para formar ¿qué? Más matriz, y al formar más matriz gastan el calcio o inhiben la actividad de los osteoclastos, dejan de resorcionar y con eso los niveles de calcio bajan. ¿Entendido? Entonces no se olviden, esto de acá es bien importante. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? En su libro está medio chido. Si saben esto, suficiente. ¿Ya? Saben toda esta parte. ¿Y la calcitonina? ¿Ah? Ahí está la calcitonina. La hormona paratiroidea cumple con esa función. Hace que el osteoblasto lo inhibe al osteoblasto, deja de secretar matriz y hace que el osteoblasto libere ¿qué? Factor estimulante de osteoclastos. Osteoclastos activa, resorción ósea, libera calcio. Entonces la hormona paratiroidea es una hormona hipercalcemiana. ¿Ya? Ahora, ¿quién cumple función contraria? La calcitonina. También se libera, la calcitonina se libera en la tiroides, se llama la paratiroides. ¿Sí? Cuando los niveles de calcio ahora están muy elevados en la sangre, la glándula tiroides, unas células detectan esto y comienzan a liberar otra hormona. ¿Qué hormona? La calcitonina. Y la calcitonina tiene un efecto contrario. ¿Sí? ¿Estimula a quién? ¿Estimula a quién? ¿A quién? A los osteoblastos. ¿Para qué? ¿Para que forme qué? Más matriz. Y si forma más matriz, ¿qué va a utilizar de plasma? Calcio. Calcio. ¿Sí? Y la calcitonina inhibe la actividad de quién? De los osteoclastos. Dejan de resorcionar el hueso. ¿Sí? Y con todo esto, ¿qué hace la calcitonina? La calcitonina, ¿qué hace? Disminuye ¿qué? Los niveles de calcio circulantes en la sangre. ¿Ya? Entonces estamos adelantando. Eso vamos a hablar, pero estamos adelantando. ¿Entendido? Entonces, estas son dos hormonas muy importantes que se van a encargar de la regulación del calcio en el cuerpo. Hormona paratiroidea, ¿y quién? Y calcitonina. Ya no se olviden, la hormona paratiroidea, ¿qué efecto tiene? ¿Qué efecto tiene? Hipercalcemiana. La calcitonina, ¿qué efecto tiene? Hipocalcemiana. ¿Ya? Regulando la actividad de estas células. ¿Sí? Muy bien. ¿Se ha entendido? Sí. Esperemos, perdidos como siempre, pero bueno. Ok, entonces no se olviden, el osteoclasto pues se encarga de ir
degradando la matriz del hueso. ¿Ya? Algo bien interesante en estos artículos que les he traído es que existen varios factores que se encargan de ahí está, ¿no? Si ustedes leen eso de track, clicando de su proteína, está todo. ¿Ya? Hay varios factores que regulan el proceso de formación de osteoblastos de hueso y también la disociación. ¿Ya? Aquí pueden ver, por ejemplo, varios factores que estimulan a los osteoblastos para que formen matriz. ¿Ya? De estos están las hormonas tiroideas, pues que las hormonas tiroideas son importantes también para el desarrollo y crecimiento de nosotros, ¿sí? Juegan un papel muy importante. Miren quiénes están aquí también. ¿Quiénes están? Las hormonas sexuales, en varones los andrógenos y en mujeres ¿quiénes? Los estrógenos. Sí, estas hormonas sexuales estimulan a la formación de matriz y por tanto mantienen la matriz del hueso. ¿Ya? Ya les he dicho, los varones no sufrimos tanto de esto. Los varones liberamos andrógenos toda nuestra vida, ¿sí? Entonces esto también regula de que nuestra matriz ósea se mantenga casi siempre. ¿Ya? En la mujer lamentablemente no es así, ¿sí? Hay una temporada en la cual los ovarios se jubilan y dicen al diablo, ¿no? Un secreto más esto, ¿ya? Y eso inicia la menopausia. Entonces, ante falta de este estímulo hormonal, ¿sí? ¿Qué ocurre con el hueso? Se inactivan estos mecanismos, ¿ya? Y eso puede favorecer o predisponer a que las mujeres postmenopáusicas que se produzcan osteoporosis, ¿sí? La matriz ósea se va degradando más que general, ¿entendido? Pues puede favorecer a ello, ¿ya? Eso también explica por qué en la adolescencia, que es cuando llegamos a nuestro pico de secreción de hormonas, también está relacionado con el incremento de crecimiento en nuestros huesos, ¿no? Es el pico donde más aumentamos en tallo, ¿sí? Y también va a ser tanta la estimulación ósea que incluso va a osificar a las placas de crecimiento. Entonces, las hormonas sexuales juegan un doble filo. Estimula mucha formación de huesos, sí, eso estimula que crece. Pero lamentablemente también estimula que la placa artificial se calcifique y se osifique. ¿Ya? Y al final, ¿qué va a ocurrir? También va a sellar nuestro ritmo de crecimiento. ¿Ya? Entonces, las hormonas sexuales cumplen esa función importante. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Osteoclastos ya están, ¿sí? Muy bien. Macroscopía del hueso, ustedes han visto anatomía, la parte macroscópica de huesos. Hay huesos planos, hay huesos largos, hay huesos irregulares, hay huesos de diferentes tipos. ¿Ya? Desde el punto de vista que nos va a interesar a nosotros en histología, en el hueso hay unos dos tipos de huesos que nos van a interesar, ¿sí? Los huesos corticales, o también conocidos como compacto, ¿sí? Que están presentes en la superficie de casi todos los huesos, pero es mucho más desarrollado y grueso. ¿Dónde? En las diáfisis de huesos largos, ¿sí? Incluso ustedes cortan la diáfisis de tibia, peroné, de cúbito radio, es una parte del hueso bien sólida y dura, ¿sí? Se llama hueso compacto, ¿ya? Y obviamente, ¿no? Esta es la zona que tiene que soportar más tensión, por eso el hueso tiende a ser más firme y sólido, ¿ya? Y otro hueso que se va a encontrar en la mayor parte de la cavidad de nuestros huesos, ¿sí? Especialmente en epífisis, huesos planos y huesos irregulares, ¿ya? Y donde el hueso está formado por láminas muy delgadas y le da un aspecto medio como de esponja, ¿sí? Y justamente por eso, ¿qué se va a llamar este hueso? Esponjoso. Esponjoso o trabecular, ¿ya? Que es el otro tipo de hueso. Entonces, tenemos dos tipos de huesos, esponjoso y trabecular. Muy bien, algo más de hueso. Los huesos tienen una membrana de irrigación, una membrana, si ustedes quieren, también de soporte nutricional, donde los vasos van a penetrar al hueso y van a nutrir, ¿sí? En el cartílago se llamaba pericondrio. En el hueso, ¿qué se va a llamar? Periósteo. ¿Sí? El periósteo también va a cumplir con la función de nutrición, es una membrana por la cual ingresan vasitos, ¿sí? El periósteo se une al hueso por unos fascículos de colágeno tipo 1 perpendiculares. ¿Qué se llaman? ¿Qué se llaman? Fibras de Sharp.
o de Shar-Pei, ya, si ustedes quieren ver las fibras de Shar-Pei, cómanse un huesito hoy, ¿sí? De pollo. Y encuentren la membrana. Traten de separar esa membrana externa del hueso de pollo. Y al tratar de separar, van a ver que entre la membrana y el hueso hay unos filamentitos que están anclados, como una telaraña que se pega. Esa telaraña en realidad es ¿qué? ¿Qué son? Las fibras de Shar-Pei, ¿sí? Que fijan el periósteo al hueso. ¿Ya? Entonces ahí están las fibras de Shar-Pei. Ahora tipo, ¿sí? Muy bien. El periósteo tiene una capa fibrosa externa como en el cartílago, con tejido conjuntivo y celular, y una capa celular interna igual que el pericóndrio, donde vamos a encontrar células osteoprogenitoras que ya las hemos mencionado. ¿Ya? Entonces también el periósteo es muy similar al pericóndrio, ¿sí? Son estructuras muy análogas. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí están observando, el huesito, miren, está muy irrigado, los huesos son estructuras muy irrigadas, ¿ya? Muy irrigadas. Por eso es que si yo me fracturo, se rompe mi hueso, ¿qué va a ocurrir? Hemorragia, porque se rompen también todos los huesos, y eso lleva a la formación de un hematoma, ¿ya? Entonces con seguridad se va a formar eso, ¿sí? Desde el punto de vista microscópico, también existen dos tipos de hueso. ¿Ya? Los dos tienen características también diferentes. ¿Sí? Uno se llama hueso primario y el otro se llama ¿qué? Hueso secundario. ¿Ya? El hueso primario también es conocido como hueso inmaduro. ¿Sí? Es el tipo de hueso que típicamente vamos a encontrar en los lugares donde por primera vez se está formando hueso. ¿Sí? Está por lo tanto en los lugares de formación embriológica de hueso, ¿sí? Pero también es el hueso que se forma primero cuando, por ejemplo, existe daño del tejido óseo, fracturas. Entonces, cuando se fractura un hueso, ¿qué primer hueso se va a formar? Hueso primario, ¿sí? E incluso en algunas zonas hay huesos con estas características del primario. Por ejemplo, los huesos alveolares, el alveolo que aloja a las raíces de los dientes. ¿Qué tipo de hueso es? Primario. ¿Ya? ¿Qué características tiene el hueso primario? Como pueden observar en esta imagen, este hueso primario o inmaduro es un hueso donde predominan más células, hay poca matriz y están las células de la matriz desorganizadas. O sea, es un hueso en formación. ¿Entendido? ¿Sí? Por eso es que se encuentra en porciones embriológicas, cuando hay fracturas, etc. Tienen que proliferar las células y la matriz que se genera es de forma irregular. ¿Ya? Obviamente, este primer tipo de hueso no está diseñado para soportar mucha tensión, entonces, y por tanto, no tiene tantas características de sostén, no es tan firme. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué se llama el hueso que se forma? Primario. ¿Qué otro nombre tiene primario? Inmaduro. ¿Qué? Inmaduro. Inmaduro. ¿Ya? Ahora, si hay un hueso inmaduro, debe haber ¿qué? Debe haber un hueso maduro. ¿No ve? ¿Qué se va a llamar a este hueso maduro? El hueso secundario. El hueso secundario es el hueso que se genera a partir del primario. Primero se forma primario y luego con el tiempo, dependiendo a las fuerzas de tensión a las que se somete el hueso primario se remodela, se recambia y se estructura para que la matriz pueda soportar la tensión en los diferentes ejes a los que se somete. ¿Ya? Los osteocitos generalmente ahora se disponen en una disposición concéntrica, enseguida vamos a hablar de eso, ¿sí? Ya tienen una disposición organizada. ¿Ya? Acá predomina más la matriz y los osteocitos menos. ¿Sí? Y por tanto, es un hueso que ahora está diseñado, ahora sí, para soportar ¿qué? Fuerzas de tensión, compresión, etc. ¿Ya? Entonces, ese es el hueso, finalmente, el hueso que va a permitir soportar fuerzas. ¿Qué se llama este hueso? Secundario o maduro. ¿Entendieron? No se olviden, hay dos tipos de huesos. ¿Cuáles son? Primario. Hueso primario y maduro y hueso Secundario. secundario o maduro. No se olviden. ¿Ya? Muy bien. Si hablamos de quién, características ahora del hueso compacto. El hueso compacto es ese hueso que, ¿dónde había harto hueso compacto?
En las diáfisis de huesos largos, sí. ¿Sí? Si yo observo la diáfisis de un hueso largo, voy a observar que en la diáfisis de un hueso largo vamos a encontrar a los osteocitos formando 4 sistemas laminares que están viendo acá. ¿Ya? Imagínense que yo agarro una diáfisis de un hueso, aquí está, ¿sí? Esta es la parte externa, la parte de su cavidad medular. ¿Ya? En el hueso compacto, clásicamente voy a encontrar 4 sistemas de ¿qué? De láminas, donde los osteocitos se disponen formando láminas concéntricas. ¿Sí? Estos son, ¿cuál es la primera? ¿Qué se llama? La lámina circunferencial externa. En la lámina circunferencial externa, aquí estoy viendo, fíjense, aquí está el mismo dibujo de allá, ¿ya? En la lámina circunferencial externa, los osteocitos se disponen formando láminas concéntricas justo debajo del periósteo. Entonces, ¿con quién está relacionada las láminas circunferenciales internas o externas, perdón? ¿Con quién? Con el periósteo que está por fuera. ¿Ya? Y estos puntitos que yo estoy dibujando, imagínense que son osteocitos. Los osteocitos se están disponiendo, formando láminas que están circunscribiendo todo el hueso externamente. ¿Están viendo? Eso se llama lámina circunferencial externa. ¿Sí? Entonces, esas son las láminas circunferenciales externas. ¿Están relacionadas con quién? Con las fibras de Charpey, sí, porque hemos dicho que las fibras de Charpey unen el periósteo al hueso. ¿Ya? Ya está. ¿Sí? El otro sistema de láminas, ¿qué se llama? Las láminas circunferenciales internas. Estas son láminas de hueso que están ahora relacionadas con quién? Con la cavidad medular. Aquí se van a formar láminas de hueso y van a circundar toda la cavidad medular. ¿Sí? ¿Qué se van a llamar estas láminas? Láminas circunferenciales internas. ¿Ya? Entonces, yo veo aquí en mi dibujo, ¿dónde voy a buscar yo en mi dibujo las láminas circunferenciales internas? ¿Dónde? ¿Relacionadas con quién? Con la cavidad medular. Aquí están. ¿Sí? Estas son las láminas circunferenciales internas, estas son las láminas circunferenciales externas. ¿Ya? Ya he descrito 2. Este que viene es el más importante. Son estos de acá. ¿Están viendo? Estas bolitas. ¿Qué se llaman esos? ¿Qué se llaman? ¿Qué se llaman? Se llaman sistemas de canales de Haber, o simplemente conocidas como osteomas. En la mayor parte del hueso compacto, los osteocitos se van a disponer en unas estructuras circunferenciales. ¿Qué se llaman estas estructuras circunferenciales? ¿Qué se llaman? Osteonas o sistemas de Haber. ¿Ya? Estas osteonas o sistemas de Haber se forman como un mecanismo de nutrición de los osteocitos. Recuerden, la matriz del hueso es calcificada, ¿sí? Es sólida. ¿Los nutrientes pueden pasar fácilmente y difundir a través de esa matriz? No. Entonces necesitan de un sistema de nutrición, ¿sí? Y este sistema de nutrición en realidad es el que forma las famosas osteonas o sistemas de Haber, ¿ya? Como pueden observar, cada osteona se forma a partir de un espacio central. Aquí en el centro hay un espacio, ¿ya? ¿Qué se llama ese espacio central? ¿Qué se llama este espacio central? Son capilares. ¿Qué se llama el espacio central? ¿Qué se llama? El canal de Haber. ¿Ya? Ese canal central se llama canal de Haber, que puede medir entre 20 a 100 micrómetros de diámetro. Miren ustedes, ¿qué está discurriendo por ese canal central? ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Vasos. ¿Ya? Ahí está la importancia. ¿Y qué traen los vasos? Sangre. ¿Y la sangre qué trae?
nutrientes, ¿ya? Entonces, esa es la clave, ¿sí? Entonces, por eso es que se forman a partir de estos canales centrales. Este es el canal central de Haber, donde tenemos vasos que están trayendo sangre, nutrientes, y a continuación, observe los osteocitos y la matriz se va a disponer formando láminas concéntricas. ¿Están viendo? ¿Alrededor de quién? ¿Alrededor de quién? Del espacio de Haber, ¿sí? Quiere decir que todos los osteocitos de esta osteona están nutridos ¿por quién? Por su base central, ¿ya? Entonces, este es un sistema de nutrición. Todos los osteocitos de una osteona, este de acá, todos estos, están nutridos a partir del vaso que está alojado en el canal central. ¿Entendió? Es un sistema de nutrición, ¿sí? Aquí entonces vemos, la osteona tiene un canal de Haber, osteocitos y matriz, dispuestos en qué? Concéntricamente alrededor del espacio de Haber, ¿sí? Y como pueden observar, existe un límite entre una osteona y otra osteona, ¿ya? Estos límites tienen principalmente proteoglicanos y glucoproteínas y se van a llamar líneas de cementación. Entonces, las líneas de cementación, en otras palabras, ¿qué son? Las líneas de cementación son ¿qué? Los límites entre una y otra osteona. ¿Ya? Hasta ahí difunden los nutrientes y hasta ahí se nutren las osteonas. ¿Entendido? Muy bien. Como pueden observar, ahí están las líneas de cementación, la parte más externa. Y como pueden observar, los canales de Haber no son independientes. ¿Están qué? ¿Están qué? Comunicados con otros canales perpendiculares. ¿Ya? Esos canales perpendiculares se llaman ¿qué? ¿Qué se llaman? Canales perforantes o canales perpendiculares de Volta. ¿Ya? Entonces, esto permite que los vasos se vayan comunicando entre sí. ¿Bien? Esto es la estructura de quién? ¿De quién? De una osteona, ¿sí? O también conocido como sistema de Haber. Se llama sistema de Haber porque tiene también varios componentes. ¿Ya? ¿Qué componente? Aquí están viendo, ¿no? La estructura tridimensional. Aquí están los canales centrales de Haber. Y los canales de Haber están comunicados ¿por quién? ¿Por canales de qué? De Volta, ¿sí? Entonces permiten la comunicación. ¿Ya? Aquí estamos viendo un pedacito de este hueso. Entonces, si se imaginan, los huesos están muy irrigados, ¿sí? Cada osteona tiene su vasito, por eso es que el hueso es una estructura bien irrigada, ¿ya? Pero falta un sistema laminar. ¿Recuerdan que eran 4? Sí. Falta uno, ¿y eso era? Ya. Falta un sistema laminar. ¿Cuál falta? Estaban láminas circunferenciales internas, láminas circunferenciales externas, osteonas. ¿Qué más falta? Las ramillas intersticiales. En realidad ocurre lo siguiente: el hueso está continuamente remodelándose. Entonces acá se forman osteonas. En un futuro se van a formar nuevas osteonas. Aquí yo voy a tener otra osteona. Aquí yo voy a tener otra osteona. ¿Sí? Aquí yo voy a tener otra osteona. ¿Ya? Estas son nuevas osteonas. ¿Sí? Y finalmente, lo que va a quedar entre osteonas nuevas son osteonas antiguas. ¿Sí? Esas osteonas antiguas que han quedado son las famosas laminillas intersticiales. Son restos de osteonas antiguas. ¿Ya? Eso también les explica que el hueso está continuamente remodelándose. ¿Sí? Importante. ¿Entendido? Ya. Voy a acabar rápidamente y me voy. Ni modo, voy a comer parte de su descanso. ¿Ya? Así se forman las osteonas, miren, a través de un vaso. El vaso es circundado por tejido óseo y a partir de este tejido óseo se van formando osteocitos y se forman las osteonas. ¿Ya? Y se forman, ¿sí? El hueso esponjoso o trabecular no tiene osteonas, ¿sí? Ojo con eso, cuidado, las osteonas solo están ¿dónde? En el hueso compacto. ¿Ya? El hueso trabecular no tiene osteonas, solo tiene trabéculas, ¿sí? ¿Qué son las trabéculas? Pequeñas láminas del hueso, ¿ya? Muy delgadas, ¿sí? Así,
Y en este aspecto, el compacto tiene sistemas de Haber's, el trabecular no. ¿Qué tiene? Trabéculas óseas. ¿Qué son las trabéculas? Estas láminas finas de hueso que le dan un aspecto esponjoso. ¿Ya? ¿Por qué no tiene osteonas? Porque no necesita. Como son trabéculas delgadas, el tejido circundante le nutre a las células. Entonces no tiene que formar sistemas de nutrición. ¿Entendido? ¿Sí? Pues por eso es que no tiene osteonas. ¿Ya? La osteona es un sistema de irrigación del hueso. ¿Ya? ¿Qué hora es? Nuestra clase hasta las 8:45, ¿no ven? Ya, tengo 10 minutos más. Dos tipos de osificación en el hueso. ¿Cuáles son? Intramembranosa y endoprofundo. Ya, la intramembranosa se va a formar en los huesos planos, ¿sí? Y se va a formar a partir de membranas. Ya, antes de ser hueso, ¿qué era? Una membrana de tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces se forma dentro de los tejidos de membranas de tejidos conjuntivos. Huesos planos se forman por este mecanismo, especialmente los de la calota, ¿sí? Primero es una membrana y luego, ¿qué ocurre? Llegan las células mesenquimatosas, se convierten en osteoblastos, el osteoblasto comienza a formar hueso, se forman los centros primarios de osificación, ¿sí? El primer hueso que se va a ir formando en la osificación intramembranosa es un hueso de tipo trabecular, ¿no? Miren, se está formando aquí matriz de hueso, se va a ir calcificando, se va a formar hueso trabecular, ¿ya? Ahora en la periferia, esta es la membrana que teníamos, ¿sí? En la periferia se van a desplazar los osteoblastos y a partir de acá, cada periferia va a ir formando huesito compacto. ¿Sí? Entonces aquí se va a formar hueso compacto, aquí se va a formar hueso compacto y el centro va a seguir siendo ¿qué? Hueso trabecular. ¿Sí? Entonces se va a formar como una galleta, ¿ya? Y ahí se va a formar el hueso plano. ¿Sí? En el hueso plano, estas dos capas de hueso compacto se llaman tablas, la tabla interna y la tabla externa, ¿ya? Y esta zona central con hueso esponjoso que se llama diploide, ¿sí? Van a ver, cuando vean anatomía o huesos planos, van a ver las tablas interna, externa y el diploide, ¿sí? Y ahí se ha formado ¿qué? Hueso a partir de membrana, ¿ya? Ahora, el principal mecanismo de formación de hueso es este. No se forma a partir de membranas, sino se forma a partir de ¿qué? De moldes de cartílago. ¿Ya? Entonces, en realidad, antes de ser huesos, la mayor parte de los huesos eran pedazos de cartílago, ¿sí? Moldes de cartílago, ¿sí? Por este mecanismo se forman la mayor parte del resto de nuestros huesos, ¿ya? Huesos largos, cortos y regulares, ¿sí? Entonces, en una primera instancia, se forma el molde de cartílago que ya tiene la forma del futuro hueso, ¿sí? Luego de que se ha formado el molde de cartílago, este va a crecer hasta alcanzar un volumen ideal y luego va a sufrir un cambio. El cambio se va a dar en el pericondrio. El pericondrio, que era pericondrio y formaba cartílago, en un momento cambia. Sus células condrogénicas se transforman en osteogénicas. Eso hemos dicho, ¿no ven? Cartílago, ¿recuerdan? Por déficit de oxígeno. Sí, sí, por déficit de oxígeno especialmente, sí. Y aquí en este caso es por regulación genética. ¿Ya? Hay un momento en que las condrogénicas dejan de ser condrógenas y se convierten en ¿qué? En osteógenas. Y las osteógenas van a formar fibroblastos y osteoblastos, y los osteoblastos van a comenzar a formar una pequeña capa de matriz debajo del periósteo. Ahora ya no es pericondrio, ahora es periósteo, ¿sí? Cuando se forma esa capa de matriz, ahí se va a formar el famoso collar óseo subperiósteo. ¿Sí? Aquí está, es una pequeña matriz debajo del periósteo, ¿ya? Esto lamentablemente para el cartílago es muy malo, ¿sí? No le llegan nutrientes a esta parte central, los condrocitos, y los condrocitos comienzan a morir y comienzan a dejar una cavidad la que están viendo, ¿ya? Pero no todo es tan malo. Junto con esto, el periósteo se va a irrigar más, un vaso va a comenzar a crecer y va a penetrar hacia la zona
diaficial. Aquí está. ¿Sí? Un vaso penetra. Este se va a convertir en el famoso vaso nutricio. Si ustedes ven en los huesos largos el vaso nutricio, ese es el primer vaso que ha penetrado cuando eran embriones. ¿Sí? Junto con el ingreso de este vaso, van a ingresar también células óseas y van a comenzar a transformar la cavidad de cartílago, la van a convertir en hueso. ¿Sí? A eso se va a llamar la formación de ¿qué? De los centros primarios de osificación. Ojo, pues se pregunta de examen. Los centros primarios de osificación, ¿dónde se forman? En las diáfisis de huesos largos. ¿Ya? Entonces, fíjense, se va a formar hueso. ¿Ya? La epífisis, ¿qué sigue siendo? Sigue siendo cartílago. ¿Sí? Entonces, va a ocurrir un fenómeno similar. Ahora, en las epífisis también van a penetrar vasos epifisiarios con células osteógenas y van a comenzar a formar hueso en la región epifisiaria. ¿Ya? Ahí se van a formar los centros secundarios de osificación. Entonces, ojo, ¿dónde se dan los centros secundarios de osificación? En las epífisis. ¿Sí? Se va a formar un hueso ahí, ¿ya? Pero no es un hueso completo. Miren, se va a osificar de esta forma. Va a quedar un pedazo de cartílago en la metáfisis y se va a convertir en ¿qué? En la placa epifisiaria, la placa de crecimiento. ¿Ya? Y va a quedar todavía una superficie de cartílago. ¿Se va a convertir en qué? En los cartílagos articulares. ¿Entendido? ¿Sí? Estos van a permanecer todo el resto de nuestra vida. Desde acá hasta la pubertad. La pubertad se va a osificar y vamos a dejar de crecer. ¿Ya? ¿Entendido? Eso es osificación. Osificación endocontral. El hueso era antes cartílago. ¿Se ha convertido en qué? En hueso. ¿Ya? Y esta cosita que están viendo acá, la placa epifisiaria, es muy importante porque va a permitir que el crecimiento longitudinal de los huesos. Nosotros crecemos y aumentamos de talla mientras nuestra placa epifisiaria todavía se mantiene. En el momento en el que la placa epifisiaria se osifica, nos agarró la helada, dejamos de crecer. ¿Ya? Entonces, no se olvide, ¿para qué sirve la placa epifisiaria? Crecimiento longitudinal del hueso. Como pueden ver, esta es una imagen de la placa epifisiaria. Tiene 5 zonas. ¿Ya? La primera zona, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Reserva. Zona de cartílago en reserva. Cartílago hialino normal, como hemos mencionado. Ya los voy a contar, esperen. Esto más se va. Siguiente zona, ¿qué se llama? Zona de proliferación. Los condrocitos proliferan y forman grupos isógenos en hileras. También estas hileras se forman así. ¿Ya? Tercera zona, ¿qué se llama? Zona de maduración e hipertrofia. Los condrocitos, miren acá el tamaño de los condrocitos. Maduran, ya están viejos, tienden a tener alteraciones ya de maduración, se tornan grandes, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir ahora? Cuando ya han llegado al final de su ciclo, ¿qué les falta hacer? Morirse, ¿sí? Y esta es la zona de calcificación. En la zona de calcificación, miren, hay lagunas vacías. ¿Por qué están vacías? Su condrocito, ¿qué ha pasado? Se ha muerto. Ya los condrocitos mueren, dejan las lagunas vacías, y como ya no hay quien forme matriz de cartílago, la matriz comienza a calcificarse. Por eso se llama zona de calcificación. ¿Sí? La matriz de cartílago se comienza a calcificar. Y en la última zona, que se llama esta zona, en la zona de osificación, el cartílago finalmente todo es reemplazado por hueso. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, estas son las 5 zonas de la placa epifisiaria. Entonces, no se olviden, la placa epifisiaria sirve ¿para qué? Para el crecimiento de hueso. Es como una luz. Cuando estamos en periodo de crecimiento, este proceso de formación de hueso en este extremo y formación de cartílago en este extremo es continuo. Se forma algo cartílago y al mismo tiempo se forma hueso. Y eso hace que los huesos crezcan de forma longitudinal. Cuando llegamos a la adolescencia y se libera mucha hormona,
le estimula más a quién? A la zona de osificación. Y a los pocos, como esta zona tiene más fusión, comienza a osificar todo el resto de la placa cristal. Y ahí que ocurre, dejamos de crecer. ¿Entendido? Muy bien, y quedamos ahí. ¿Ya? Acabó. El resto ya es calcificación, que es lo que ya les he explicado allá. Vamos a hablar de la calcitonina, la hormona paratiroidea, entonces ya está casi explicado esto. ¿Ya? Muy bien.